No todos los pájaros traen mensajes del cielo. Algunos, como el que encontramos en aquel terreno baldío detrás del viejo canal de riego, parecían venir de más abajo, de donde las raíces se pudren y la tierra guarda cosas que no deben ser nombradas. Lo hallamos una tarde nublada, casi al anochecer, cuando el viento ya comenzaba a soplar más frío y los árboles crujían como si quisieran contarnos secretos viejos. Mi hija menor, Ana Lucía, de apenas 6 años, fue la primera en verlo. «¡Papá, mira! ¡Un cuervo herido!», gritó emocionada. Era un ave negra, con el plumaje desordenado y opaco. Su ala izquierda colgaba torcida y cojeaba de una pata, caminando con un extraño tambaleo que le daba una apariencia encorvada, casi antinatural. A pesar de su aspecto triste, tenía una mirada aguda, brillante, demasiado consciente para ser simplemente un animal herido. Ana lo envolvió con cuidado en su suéter y lo llevó a casa. Lo llamamos Cuervo de Poe, en honor a mi escritor favorito. Pero no tardamos en ponerle un apodo más peculiar, la Bruja. Fue idea de mi madre, la abuela de Ana, quien apenas lo vio murmuró en voz baja: «Ese no es un cuervo cualquiera. Camina como si llevara una maldición encima. Esa es una bruja». Reímos en ese momento, pero algo en su tono me dejó una sensación helada en la nuca, como si no estuviera bromeando. Esa noche comenzaron los ruidos. Al principio creí que eran los gatos. Tenemos 5, 2 adultos y 3 pequeños que nacieron hace un mes. El ruido en el patio trasero, golpes leves, algo moviéndose entre las ramas secas, chillidos breves y agudos. Parecía perfectamente atribuible a ellos cazando un ratón o jugando entre las macetas. No hice mayor caso. Pero los ruidos siguieron y aumentaron. A la mañana siguiente encontré la tapa del tinaco tirada en el suelo, no rota, pero desplazada, las macetas volcadas, y en la tierra húmeda había huellas, pero no eran de gato, eran pequeñas, con 3 dedos largos y puntiagudos, como si un pájaro de gran tamaño hubiera caminado por ahí. Intenté ignorarlo. La segunda noche fue peor. Estaba acostado, viendo el techo con insomnio, cuando escuché a Ana reír bajito en su cuarto. Me levanté extrañado. Eran casi las 2 de la mañana. Cuando entré, ella estaba sentada en el borde de la cama, en pijama, mirando hacia la esquina del cuarto. Una esquina completamente oscura. Tenía los ojos abiertos, brillosos, como si estuviera fascinada. «¿Con quién hablas, mi amor?». Ella me miró y dijo con total naturalidad: «Con la señora que vive dentro del pájaro». No supe qué contestar. La acosté, le acaricié el cabello y me quedé a su lado hasta que cerró los ojos. A los pies de la cama, en su caja forrada con tela, la bruja dormitaba tranquila. Parecía dormida. Parecía. Las pesadillas comenzaron la tercera noche. Ana empezó a gritar dormida. Al principio solo eran quejidos, pero luego su voz se tornó aterradora. Gritaba nombres que no conocíamos, palabras extrañas, como si hablara en otro idioma. «Necta, no le abras, no le abras». Corrí a su cuarto y la encontré con los ojos cerrados, empapada en sudor, arqueando el cuerpo como si luchara contra algo invisible. La sacudí con cuidado hasta que despertó, llorando, pálida. «No me deja dormir, papá. La señora quiere que la vea como es de verdad». A partir de ahí, cada noche fue una experiencia más horrible que la anterior. Los gatos dejaron de acercarse al cuarto de Ana. Uno de ellos incluso huyó de la casa y no volvió. El ave ya no dormía, o al menos fingía no hacerlo. La encontramos varias veces en distintos lugares, aunque se suponía que no podía volar. Una noche apareció en la sala, sobre el respaldo del sillón, mirando hacia la ventana, a pesar de que la habíamos dejado encerrada en su caja con una rejilla. Mi esposa comenzó a enfermar, dolores de cabeza, fiebre. Veía sombras en los rincones, y yo comencé a soñar con ella, con la bruja, no como el cuervo, sino como una figura alta,
delgada, vestida de plumas negras, sin rostro, solo un pico afilado donde debía ir la boca, y ojos blancos, redondos. En el sueño me susurraba: «Ya abriste la puerta, ahora vas a ver lo que guardaba detrás». Una noche, la abuela desapareció. La encontramos en el patio, de pie, completamente inmóvil, mirando al árbol más grande del jardín. Cuando le hablé, no reaccionó. Le toqué el brazo y cayó de rodillas, como si la hubieran desactivado. Dijo solo una cosa: «Ella ya está despierta y está usando el cuerpo del ave para caminar entre nosotros». Desde esa noche no volvió a hablar. Quedó como vacía, en silencio total. No sé cuánto tiempo más podremos seguir aquí. Ana ya no duerme. La oí cantar anoche mientras miraba por la ventana. No era su voz, era una voz doble, grave y susurrante que salía de su garganta. La bruja ahora se para en lo alto del ropero y no se mueve por horas. Solo observa, solo espera. He pensado en irnos, pero no estoy seguro de que eso la detenga. Algo me dice que esta historia no ha terminado, que lo peor aún no empieza. Y cada noche, los pasos en el techo se acercan un poco más. En un barrio antiguo de Puebla, rodeada de casas con muros de adobe y callejones empedrados, se levanta la vieja escuela primaria Benito Juárez. Para quienes pasan frente a sus rejas oxidadas, solo es un edificio común, olvidado por el tiempo. Pero para quienes estudiaron allí, es imposible olvidar el miedo que se sentía en ciertos rincones. Porque esa escuela guarda un secreto que ha sobrevivido generaciones: el baño viejo del patio trasero. El edificio principal es de techos altos, con aulas amplias que crujen cuando pasa el viento. Las paredes están desgastadas por la humedad y las ventanas de vidrio antiguo tiemblan con el sonido del timbre. En los pasillos aún se pueden ver murales pintados por generaciones pasadas, muchos ya borrados por el sol y el polvo. Pero al fondo del patio, tras un pequeño muro de bloques agrietados, hay un rincón al que casi nadie se acerca. Es una zona descuidada, con la hierba alta y un olor permanente a humedad. Allí se encuentra el baño viejo, una construcción rectangular, pequeña, de concreto gris ennegrecido, con la puerta siempre entreabierta y colgando de una bisagra rota. No hay focos ni ventanas, solo oscuridad. Ese baño fue construido antes de que la escuela tuviera sistema de tuberías. Los sanitarios eran apenas agujeros conectados a un pozo oculto bajo el suelo. Con los años, dejaron de usarse, pero nunca lo demolieron. Muchos creen que fue por respeto, otros por miedo, porque fue ahí donde, muchos años atrás, ocurrió la primera desaparición. Dicen que un niño de apenas 8 años cayó al pozo. Nadie vio cómo. No hubo gritos. Sus padres trabajaban todo el día, regresaban ya entrada la noche, y cuando llegaron ese día, la casa estaba en silencio. Buscaron por todo el barrio, preguntaron a sus amigos más cercanos, pero todos dijeron lo mismo. No lo vimos salir de la escuela. Eso fue lo más inquietante. El niño siempre salía con los mismos amigos. Caminaban juntos a casa, bromeando, tirando piedras a los árboles, pero esa tarde simplemente desapareció. Lo buscaron durante días. Nadie habló más del tema. Los maestros parecían incómodos y con el tiempo el caso fue olvidado. Pero el pozo seguía ahí, esperando. Con los años comenzaron los rumores, voces que salían del baño cuando estaba vacío, risas ahogadas, pasos dentro, aunque nadie había entrado. El agua del pozo, decían, a veces subía sola hasta rebosar, y cuando alguien la miraba fijamente, juraban ver unos ojos dentro. A pesar del miedo, los niños siempre han sido niños, y cuando algo da miedo, también da curiosidad. Por eso, en cada generación surgían los mismos retos: ir al baño viejo, entrar solo,
aguantar al menos 3 minutos sin salir corriendo. El que se echara para atrás era Gallina. Y eso nos lleva a uno de los episodios más oscuros de la escuela, uno del que todavía algunos maestros se niegan a hablar. Un grupo de niños de 6º año se estaban retando, como lo hacían todos, entrar solos al baño viejo. Se paraban en la puerta, contaban hasta 10 y debían gritar su nombre dentro. A algunos les ganaba el miedo y no entraban, pero había uno que decía que no le temía a nada. Era un niño alto para su edad, con fama de valiente y algo pesado. Siempre se burlaba de los demás por asustarse. Aquella mañana, frente a sus compañeros, dijo: «Yo entro y me quedo los 3 minutos. Van a ver cómo no pasa nada». Entró sin pensarlo, empujando la puerta con fuerza. Sus amigos se rieron, bromearon. Algunos lo alentaban desde afuera. Todo era juego, hasta que comenzó a gritar. No fue un grito fingido. Fue uno real, de terror puro, agudo, desesperado. «¡Sáquenme! ¡Está aquí! ¡No me jalen!». Los demás niños se quedaron paralizados. Algunos corrieron, pero no para ayudar. Corrían por miedo, por no ser testigos, por no ser castigados. Solo 2 se atrevieron a acercarse a la puerta. Cuando entraron, lo encontraron aferrado al marco de concreto del pozo, como si algo invisible intentara arrastrarlo hacia abajo. Lo jalaron con todas sus fuerzas. Uno corrió por los maestros, mientras el otro trataba de sostenerlo. El niño lloraba, suplicaba, decía cosas que no se entendían, como si hablara con alguien en la oscuridad del pozo. Cuando por fin llegaron los adultos, lo sacaron de ahí temblando, pálido, con los brazos cubiertos de rasguños y los zapatos empapados de agua pese a que no había agua visible en el suelo. Esa fue la última vez que alguien intentó el reto en voz alta. Desde ese día, la dirección clausuró el baño por completo. Sellaron la puerta con cadenas nuevas, pusieron un candado reforzado y agregaron una lámina de metal con cemento. Pero ya era tarde, porque desde ese día, los niños pequeños decían que un niño nuevo los invitaba a jugar cerca del patio trasero. Siempre el mismo, alto, con voz firme y una sonrisa mal puesta. Algunos lo seguían, otros se asomaban y veían que se paraba justo frente al baño viejo. Y ahí les decía, con voz suave: ¿Quieres conocer el fondo del pozo? La leyenda del baño viejo en la primaria Benito Juárez nunca murió. Aunque lo clausuraron, aunque nadie volvía a hablar abiertamente del tema, los niños nuevos lo descubrían tarde o temprano. Porque el miedo, como las malas semillas, siempre florece. Años después del incidente del niño arrastrado, la escuela seguía funcionando. Habían pintado nuevos murales, plantado árboles y hasta instalado cámaras en los pasillos. Pero el rincón del patio trasero permanecía igual que siempre, abandonado, silencioso, olvidado a propósito. Un día llegó un alumno nuevo, un niño callado, delgado, con mirada curiosa. Había cambiado de escuela por el trabajo de su madre, y desde el primer día notó que algo no encajaba en Benito Juárez. Los alumnos evitaban cierto pasillo. En los recreos, todos jugaban lejos del fondo del patio. Y los más pequeños murmuraban cosas como: «No le mires los ojos. Si lo sigues, ya no vuelves». Intrigado, el niño nuevo empezó a preguntar. Los mayores solo se reían o cambiaban de tema. Pero una niña, muy seria, le dijo un día mientras comían juntos: «Aquí hay un niño que no es niño. Vive donde nadie lo ve, en el baño viejo. No hables con él, aunque se parezca a ti». Él soltó una carcajada. Pensó que era un cuento más para asustar a los nuevos. Pero esa noche soñó con un pozo, oscuro, rodeado de voces, y una figura al fondo que subía lentamente, con ojos brillantes y sin rostro. Los días pasaron. Comenzó a notar cosas: risas sin origen, golpes en la pared del salón durante las clases, una pelota que rodaba sola desde el patio trasero,
y una tarde, al salir al recreo, lo vio. Un niño, de su misma estatura, cabello corto, ropa antigua y sucia, parado junto al portón del área clausurada. Le sonreía y con la mano le hizo señas para que se acercara. El nuevo se detuvo, dudó. «¿Quién eres?», preguntó. El otro solo respondió: «Quiero mostrarte algo. Está dentro». Nadie más parecía verlo. Los otros niños jugaban sin notar nada, como si esa figura solo existiera para él. Durante días la aparición se repitió, a veces en la entrada al baño clausurado, a veces en sus sueños, otras lo veía de reojo en el reflejo de las ventanas, siempre sonriéndole, siempre llamándolo. Y entonces ocurrió el día final. El maestro faltó, dejaron a los niños más grandes en el aula sin vigilancia. Un par de amigos del nuevo le dijeron en broma: «Ve al baño viejo si eres valiente, dicen que solo los gallinas se echan para atrás». Él sonrió, quería probar que no tenía miedo, quería ver si todo era cierto, o solo leyendas viejas. Caminó hacia el fondo del patio, hasta llegar a la puerta clausurada. Curiosamente, el candado ya no estaba, solo colgaba una cadena floja. La empujó. El interior olía a tierra húmeda y metal oxidado. El aire era denso, frío, como si entrara a una tumba. El baño estaba completamente oscuro, pero en el suelo, entre la sombra, aún se veía la tapa del pozo. Y encima del pozo estaba el niño. Pero ya no parecía un niño. Tenía la piel gris, estirada como un trapo mojado, los ojos sin pupilas y una sonrisa demasiado ancha, demasiado torcida. Abrió los brazos como si lo esperara. «Ahora sí puedes ver el fondo», susurró. Y sin poder evitarlo, el nuevo dio un paso, luego otro. Sus piernas se movían solas. El pozo parecía llamarlo, absorberlo. Una fuerza invisible lo jalaba desde dentro. En ese momento sus compañeros se asomaron. Uno de ellos gritó: «¡Está loco!», se metió solo. Otro, en pánico, corrió a buscar a los maestros. Pero al llegar, el niño ya no estaba. Solo el eco de su nombre y la cadena colgando como una serpiente vencida. Durante horas buscaron, lo revisaron todo. Inventaron una versión oficial, que el niño se escapó de la escuela, que fue culpa de la distracción de los alumnos. Nadie mencionó el baño viejo, nadie se atrevió. Solo uno de sus amigos, días después, confesó algo extraño. Dijo que soñaba con su amigo cada noche, pero en los sueños no era él. Tenía la misma voz, pero los ojos vacíos, y le hablaba desde abajo, con el agua hasta el cuello, diciendo: «Aquí está oscuro, pero hay espacio para ti también». Hoy, la escuela Benito Juárez aún funciona, pero el rincón del patio trasero sigue en silencio. Las cadenas fueron reemplazadas por una reja soldada, pero a veces, de noche, los vecinos escuchan golpes sordos del otro lado, y los niños más pequeños juran que, entre clases, ven a un niño mojado en la ventana, saludando desde afuera, con los ojos en blanco y una voz que susurra: «¿Quieres jugar conmigo?». Hay días en que uno se pregunta en qué momento la realidad empieza a desmoronarse como yeso viejo cayendo de un techo olvidado. En qué instante uno permite que lo inverosímil se cuele por las rendijas de la razón, como un viento frío de madrugada. Aquel día caminaba por un tianguis polvoriento, uno de esos lugares donde el sol parece estancarse en la mugre, y los puestos se suceden como fragmentos de un sueño enfermo. Entre juguetes rotos, cuadros agrietados y reliquias sin dueño, algo llamó mi atención. Era una caja humilde, apenas visible entre las sombras de un toldo remendado. Dentro había un par de zapatos negros de cuero brillantes, como si hubieran sido lustrados hacía apenas unos instantes. Eran hermosos anticuados, de un estilo que ya no se ve en estos tiempos de prisas y olvidos. Pregunté su precio. El anciano que atendía el puesto me miró como quien observa un funeral a lo lejos. Sus labios se movieron apenas,
y murmuró una cifra ridículamente baja. No lo pensé mucho. Quizás fue el cansancio o el calor o esa extraña sensación de que los zapatos me estaban esperando. Esa noche los dejé a los pies de mi cama, una costumbre absurda tal vez, pero había algo ceremonial en colocar esos zapatos debajo del lecho como si honrara a un huésped desconocido. La primera madrugada me despertó un sonido sutil, casi imperceptible. Un roce leve como de tela arrastrándose sobre la madera. Abrí los ojos y no vi nada fuera de lugar. Solo la penumbra tibia de la habitación y el contorno silencioso de los zapatos bajo la cama. Pensé que era imaginación, que el sueño me jugaba trucos, así que me volví a dormir. La segunda noche fue peor, el mismo roce, pero esta vez acompañado de pasos lentos, pesados, que parecían venir de todas partes y de ninguna. Pasos que no hacían crujir la madera, pero que se sentían en el aire como un eco antiguo. Me cubrí con las sábanas como un niño temeroso y recé una oración que no recordaba haber aprendido. Fue entonces que las noches se volvieron interminables. Me despertaba siempre a las 3:17. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento suspendido en la oscuridad, y allí estaban las sombras lentas cruzando el umbral de mi puerta. No venían del pasillo, no surgían del suelo. Simplemente estaban ahí como si siempre hubieran pertenecido a la habitación. Solo distinguía las piernas envueltas en una negrura imposible y los zapatos relucientes, ajenos al polvo, al tiempo, al mundo. La figura permanecía inmóvil, observándome desde el borde de la cama con esa presencia pesada, opresiva, que llenaba cada rincón. Cada noche el terror se apoderaba más de mi alma, y el amanecer era apenas un respiro entre dos pesadillas. Cuando el miedo se volvió insoportable, decidí actuar. Busqué a un conocido, un coleccionista de objetos malditos, un hombre que se decía capaz de neutralizar la oscuridad de ciertas cosas. Sin dar demasiadas explicaciones, le ofrecí los zapatos. Él los aceptó con una sonrisa amarga, como quien recibe una herida o un pecado. Desde entonces, duermo en paz, aunque a veces, muy de vez en cuando, en noches particularmente frías. Creo escuchar en la distancia el eco de unos pasos lentos, arrastrados, que buscan un nuevo hogar donde descansar. Nunca he sido alguien supersticioso. Soy ingeniero, pienso en números, sistemas, lógica. Pero hay cosas que simplemente no encajan en ningún patrón. Cosas que no puedes explicar, ni siquiera con la más fría racionalidad. Y todo comenzó con la vecina del 4B. Vivo en un edificio viejo, de esos que tienen los pasillos estrechos y las paredes tan delgadas que puedes escuchar los suspiros de los que duermen al otro lado. Me mudé aquí por necesidad, después de un divorcio complicado. Pensé que un espacio pequeño, discreto y barato era justo lo que necesitaba. No esperaba lujo ni comunidad, pero sí algo de paz. Desde el primer día todos me hablaron de la señora del 4B. No le abras si te toca la puerta, me dijo el conserje. Y nunca, jamás, salgas al pasillo a las 3 de la mañana. Reí, pensando que era alguna leyenda local. Una de esas historias para asustar a los nuevos. Hasta que la vi. La primera noche fue tranquila, pero la segunda, algo me despertó. Miré el reloj. 3:33 de la mañana. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara una cadena por el pasillo. Me acerqué sigilosamente a la puerta y observé por la mirilla. La luz tenue del pasillo revelaba a una mujer delgada, encorvada, vestida con una bata blanca sucia, sosteniendo una vela.
Caminaba descalza, murmurando en un idioma que no reconocí. Se detuvo frente a mi puerta y levantó la cabeza. Me estaba mirando, directo. Yo aún no entendía cómo podía verme a través de la mirilla. Dio un paso hacia la puerta y, sin dejar de sonreír, dijo en voz baja: «Ahora sí me ves». Grité, retrocedí, tropecé con una silla y caí. Cuando reuní el valor para volver a mirar, ya no estaba. Intenté dormir el resto de la noche, convenciéndome de que había sido una alucinación, tal vez el estrés o la falta de sueño. Pero al día siguiente, encontré algo extraño pegado en la puerta. Una nota escrita con algo espeso y rojo. Decía: «Te toca escucharla ahora». Traté de ignorarla, la tiré a la basura. Pero esa noche, algo cambió. A las 3:33 en punto, me despertó un susurro. No venía del pasillo esta vez, sino de adentro de mi departamento. Me paralicé. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era el mismo que había escuchado en la voz de la vecina. Me armé de valor y seguí el sonido, hasta mi armario. Los susurros cesaron. Abrí lentamente. Nada. Me reí, nervioso. Cerré y me di la vuelta. 3 golpes secos, desde adentro del armario. Corrí. Dormí en el auto. A la mañana siguiente fui con el conserje. Le conté lo que pasó. «Ella murió hace 8 años», me dijo sin levantar la mirada. «Se prendió fuego. Decía que alguien vivía detrás de las paredes, que la espiaban, que la querían poseer. Los del piso de arriba se quejaron del olor. Cuando entramos estaba irreconocible. Pero, ¿cómo la vi entonces? No lo sé, pero no eres el primero. Todos los que han vivido en ese piso han salido huyendo. Todos reciben la misma nota. Todos escuchan los golpes. ¿Y por qué siguen alquilando el departamento? No es mi decisión, muchacho. El edificio no deja que se quede vacío. Esa noche sellé el armario con cinta, coloqué un crucifijo que encontré entre mis cosas viejas y me tomé varias pastillas para dormir. No sirvió de nada. Los sueños fueron peores. En uno de ellos, la vecina me susurraba al oído, pero su boca estaba sellada con hilo negro. Aún así, la escuchaba. Me hablaba desde adentro de mi cráneo. Me decía cosas que no entendía, hasta que desperté y vi que había escrito palabras en el espejo con la mano. Yo, sin darme cuenta, palabras en un idioma que no conozco, letras torcidas, como si alguien guiara mi mano mientras dormía. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho los golpes. Ya no solo en el armario, a veces en la cocina, a veces debajo de la cama. Otras veces en el espejo aparece su reflejo, solo su rostro, siempre sonriendo. Quise irme, pero cuando intenté abrir la puerta principal, la chapa se trabó, como si algo del otro lado no quisiera que saliera. El cerrajero no pudo abrirla. «Nunca vi una cerradura tan rara», dijo. «Es como si cambiara sola. Cambie o no, ya no importa. El departamento es mío. Lo compré. Y ella también me compró a mí. Sé que pronto vendrá. Sé que abrirá el armario y saldrá. Sé que ya me escucha, ya me habla, ya vive en mí. Por eso grabo esto, para que, si alguien más llega a vivir aquí, sepa la verdad. Y si escuchas golpes a las 3:33, no abras la puerta». Esa noche no tenía pensado trabajar tanto. Ya era tarde, cerca de las 11:30, y pensé en dar una última vuelta antes de regresar a casa. Tomé una calle vieja, medio olvidada, rumbo a los límites de Chalco, una de esas calles que parecen tragarse la luz. Estaba completamente sola. Ni un perro, ni un borracho, ni un coche.
Y justo ahí, bajo un poste muerto, en medio de la oscuridad, la vi. Una mujer parada en la banqueta, con un niño de la mano. Ambos muy quietos, demasiado. Reduje la velocidad. Ella me hizo una seña leve con la mano, como si ni siquiera estuviera segura de que yo fuera real, como si dudara de su propia existencia. Me acerqué y bajé el vidrio del copiloto. La mujer tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Sostenía al niño contra su costado, cubriéndolo con parte de su suéter. «¿Taxi?», preguntó con voz suave, como si no supiera del todo dónde estaba. «Sí. ¿A dónde va, señora?». Ella tardó en responder. «A casa. Necesito llegar a casa. Mi mamá me está esperando». «¿Pero a qué dirección?». «A casa. Ella me está esperando. Por favor». La observé con más cuidado. No parecía drogada ni alcoholizada, pero había algo raro en su tono, en su manera de hablar, como si estuviera atrapada en un sueño que se repetía. El niño no decía nada, solo miraba hacia abajo, los labios morados, las manos heladas. «¿No recuerda la dirección?». La mujer pareció entrar en pánico por un instante. Sus labios temblaron y murmuró una y otra vez. Mi mamá me espera. Tengo que ir a casa. No puedo quedarme aquí». Iba a arrancar, lo juro. Iba a irme. Pero entonces el niño me miró, y por un momento vi en sus ojos una tristeza tan profunda, tan antigua, que algo me detuvo. La mujer, de pronto, murmuró como si hubiera recordado. «Es en Puebla, Tepeaca, Colonia Santa Inés, casa con portón azul. Mi mamá vive ahí». Era absurdo. Eran más de 2 horas de camino, de noche, por carretera, pero no podía dejarlos ahí, no con ese frío, no con esa mirada. Suspiré, abrí la puerta trasera y le dije, «Suba, vamos a casa». El viaje comenzó en silencio. Yo prendí la calefacción porque el ambiente se volvió helado, pero no servía de nada. Era como si dentro del taxi el frío no viniera del clima, sino de ellos. «¿El niño está bien?», pregunté. «Tiene frío», murmuró la mujer sin mirarme. El niño comenzó a temblar. «Mamá, tengo miedo, mucho frío». Ella lo abrazó sin decir palabra, pero por el retrovisor, juró que por un instante su brazo lo atravesó, como si no lo tocara realmente. Pasamos la caseta y tomamos la carretera federal, y ahí comenzó todo. La niebla cayó de golpe, espesa como humo viejo. Los faros del taxi apenas llegaban a iluminar unos metros. Vi algo a la orilla, una figura alta, inmóvil. Pensé que era un espantapájaros, pero giró la cabeza. No tenía rostro, solo una mancha negra, y aún así sentí que me miraba. El niño comenzó a llorar más fuerte. «Tengo frío, tengo miedo. ¡Ya casi llegamos!», gritó de pronto la mujer. Su voz cambió. Ya no sonaba humana. Gritaba desesperada, una y otra vez. «Ya casi llegamos, ya casi, ya casi». Miré el retrovisor y vi sangre en su rostro. Goteaba de su frente, de los ojos, de la boca. Pero ella no se inmutaba. Solo seguía gritando. Y el niño tenía las cuencas vacías, sin ojos. ¿Por qué no me lleva con mi abuela, señor? Pisé el freno. El taxi patinó. Una curva se apareció de la nada y no pude girar a tiempo. Choqué contra una casa. Cuando abrí los ojos, estaba sangrando de la ceja. La puerta colgaba abierta. Salí como pude. Estábamos frente a una casa antigua, de ladrillo rojizo, con una imagen de la Virgen empotrada. Una mujer mayor salió corriendo, envuelta en una bata. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Una mujer, con su hijo, me pidió que la llevara.
Dijo que usted era su madre. La mujer me miró y su rostro palideció como si acabara de ver un muerto. No, no puede ser. Se arrodilló, comenzó a llorar sin control. Mi hija y mi nieto murieron hace años en un accidente de autobús. Volvían de visita en el 2009. Nunca llegaron. Pero ellos estaban conmigo. La puerta se abrió. Salieron otras personas, 2 mujeres jóvenes, un hombre. Todos salieron por el ruido del choque, pero cuando la señora les señaló el taxi, sus caras cambiaron. No dijeron nada. Nadie me llamó loco, porque sabían. Me quedé con ellos un rato. Me ofrecieron agua, me curaron. Me senté en el patio. La señora me tomó la mano y me dijo: «Gracias por traerlos. Quizá, por fin, regresaron a casa». Al amanecer me despedí. Caminé hacia el taxi. Subí al asiento, encendí la radio. Quería largarme, olvidarlo todo. Entonces volteé hacia atrás. Y los vi. 2 boletos, viejos, húmedos. Uno decía Soledad Rivera, adulto. El otro, Emilio Rivera, niño. Fecha, 15 de octubre, 2009. Me quedé quieto, sin respirar, y justo antes de arrancar, escuché un susurro. «Gracias, señor». No sé si los llevé a casa o si solo les di una última ilusión, pero quiero creer que esa noche, al menos por un momento, volvieron a estar juntos. Si disfrutaste este oscuro relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos podremos seguir explorando los misterios y las sombras que habitan entre nosotros. Recuerda, siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos salir de ella.